En el episodio anterior de Entre Líneas, la felicidad de Nico y Andrés no duró nada. Una cuenta anónima le envió a Nico las fotos del beso en el coreto junto con una amenaza. Si volvía a acercarse a Andrés, todo el campus las vería. Aterrado por lo que eso podría costarle a Andrés, su familia, su carrera, la radio que tanto amaba, Nico decidió alejarse sin darle ninguna explicación. Andrés, sin entender nada, insistió una y otra vez hasta encontrarlo a solas cerca de la radio. Ahí, para protegerlo, Nico dijo la mentira que más le dolió en toda la temporada. Aunque me cueste el aire, aunque me cueste todo, Nico, prefiero que espera. me odies libre y a salvo. ¿Podemos hablar un momento? Verte caer por mi culpa de este modo. Me encierro donde nadie pueda oírme. Dejo que el agua ahogue. Que el beso no había significado lo mismo para él. Andrés se quedó completamente destruido y se fue sin decir mucho más. Esa noche, Nico intentó escribirle toda la verdad por MSN y la borró antes de enviarla. Cuando quiso intentarlo de nuevo, ya era tarde. Andrés lo había bloqueado y como si eso no doliera suficiente, el perfil anónimo le mandó un último mensaje, burlándose de la decisión que acababa de tomar. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿creen que Nico logrará decirle la verdad a Andrés? ¿O ya será demasiado tarde para arreglar lo que se rompió? No olviden darle like al episodio, suscribirse a Lovely BL Studio y activar la campanita para no perderse el próximo capítulo de Entre Líneas. Tengo miedo y tengo ganas a la vez. Quiero herir la máscara que llevo puesta. Hay un mundo entero por descubrir. Hoy me atrevo a dar el primer paso aquí. Nadie me enseñó a soltar el miedo. Nadie me dijo que doliera tanto. Pero algo nuevo ya me está llamando. Hay mañanas en las que uno se despierta y, por una fracción de segundo, olvida todo lo que salió mal la noche anterior. Esta no fue una de esas mañanas. Abrí el MSN antes de vestirme siquiera, como si la pantalla pudiera desmentir lo que ya sabía. El nombre de Andrés seguía ahí, gris, imposible de tocar. Lo intenté de todas formas. 1, 2, 3 veces. Nada cambió. No le conté a nadie que había pasado la noche despierto dándole vueltas a una frase que nunca llegué a decir. Sophie me miró raro en clase, como si supiera que algo se había roto, aunque yo insistiera en que solo estaba cansado. En algún momento, en medio de la clase, dejé de escuchar al profesor. Me imaginé buscándolo en el pasillo, mirándolo a los ojos, contándole todo. La cuenta falsa, las fotos, la amenaza. En mi cabeza, él me creía. En mi cabeza, nada de esto había pasado. Pero solo era eso. Una cabeza llena de conversaciones que nunca iban a suceder. Para el receso ya estaba en el patio interno, con un libro que no estaba leyendo de verdad. Fue entonces cuando los altavoces de la universidad se encendieron con esa voz que yo conocía mejor que la mía. Buenas tardes, Monteclaro. Sé que muchos están en el receso, así que seré breve. Un consejo, para quien quiera tomarlo. No confíe en su corazón a personas indecisas. El sentimiento tiene que ser mutuo, siempre. Y el diálogo es lo primero que deberíamos ofrecernos antes de desaparecer. Cuiden sus corazones. No dijo mi nombre. No tenía que hacerlo.
Por un instante fue como si la distancia entre nosotros dejara de importar. Ahí estábamos, cada uno en su rincón del mundo, escuchando la misma canción sin saber que el otro también la estaba escuchando. Andrés, todos notamos que esa canción no era para cualquiera. Y me preocupa verte así por alguien que solo quería comprobar si podía conquistar al locutor de la radio. Nico no es así. Esa madrugada soñé con él. En el sueño estábamos en el parque, un día cualquiera, sin miedo, sin cuentas falsas, sin nadie mirando. Comíamos algo que ni recuerdo, recostados en el pasto, y en algún momento simplemente nos besamos, como si eso fuera lo más natural del mundo. Desperté solo, en la oscuridad de mi cuarto, con la sensación exacta de lo que había perdido. Los días siguientes fueron una lenta acumulación de pequeñas señales. Alice cada vez más cerca de la radio, cada vez más presente en la rutina de Andrés, organizando pedidos, quedándose después de las transmisiones, recordándole cosas que, sospecho, ella sabía que a él le gustaba escuchar. Yo lo veía todo desde lejos, como quien mira una película que ya sabe cómo termina. Sophie seguía preguntando si estaba bien. ¿Estás bien, Nico? Últimamente te noto raro. Y yo seguía mintiendo, cada vez peor, sintiendo que ella podía ver justo a través de mí, aunque nunca dijera nada al respecto. Sí, solo estoy cansado. Ya basta de estar triste dentro de tu cuarto. Hoy salimos. Un día, después de clase, se cansó de mis excusas. Fue la primera tarde en semanas en la que me reí de algo real. No arregló nada, pero por un par de horas dejé de sentir que cargaba todo eso yo solo. Si el camino es desigual, no te rindas, por favor. Hay un mundo por abrir, esperándote. No sabía cómo explicarlo sin explicarlo todo. Algún día vas a tener que confiar en alguien, Nico. Vuelve a brillar, el horizonte se abrirá, cada estrella guiará el destino que... Y ahí estaban los dos, cerca de la entrada, besándose como si el mundo no estuviera mirando. Andrés me vio. Estoy seguro de que me vio, y en vez de detenerse, la besó de nuevo, más despacio esta vez, como si quisiera que no quedara ninguna duda de lo que estaba viendo. Seguí caminando, no sé cómo. Todo parecía estar tan difícil de romper. Éramos un mismo rumbo sin pensar en deshacer. Unos días después, Alice me encontró cerca del salón de periodismo. Sé que puede ser difícil verlo así de bien con alguien más. ¿Por qué te importa lo que yo sienta? Nico, todo el campus ya lo sabe. No hace falta que finjas conmigo. Porque Andrés necesita a alguien que no convierta su vida en un problema. Y tú, sin ofender, siempre pareces estar cargando uno. No tienes idea de lo que cargo. Tal vez no. Pero sé reconocer cuando alguien tomó la decisión correcta al alejarse. Y tú la tomaste. Pero sé reconocer cuando alguien tomó la decisión correcta al alejarse. Y tú la tomaste. Esa noche encendí la radio, aunque una parte de mí sabía que no debía hacerlo.
Andrés anunció una canción para Alice. Esta canción va para Alice. Preguntas que no tienen un final. Y aunque intento